Una de las cosas más hermosas de toda España y de Granada, por supuesto, donde estamos ahora, es el eterno mestizaje, la fusión de culturas que siempre ha sido España, tanto en el lado europeo como en el lado americano. Pero bueno, estamos en Granada, este lugar que ahora es cristiano desde 1492, donde toda la cultura sigue siendo árabe, toda la arquitectura sigue siendo árabe. ¿Quieren saber cómo se vería un palacio árabe de esta época? Aquí los amigos de la Alhambra Palace nos dejaron entrar. Toda gran civilización fue formada por una religión y toda gran religión ha sido formadora de civilizaciones. Vamos a ubicarnos en el año 395 de la era cristiana. ¿Qué pasó ese año? Murió el emperador romano Teodosio. Eso es bien importante porque Teodosio fue el último emperador que todavía rigió sobre un imperio romano completo. A su muerte, en el 395, el imperio se dividió entre sus hijos, en el imperio romano de Occidente, con capital en Roma, y el imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Para cuando está pasando esto, los hunos ya están empezando a invadir Europa. La caída del imperio romano nadie la ha visto, pero ya está ocurriendo. El imperio romano de Occidente cayó en el siglo V, hasta nos dan una fecha, año 476. Ningún imperio cae en un año, pero es el año en el que sale huyendo el último emperador, Rómulo Augustulo, y ya nadie se toma la molestia de nombrar a otro emperador, mira nada más. Pero bueno, lo importante es recordar, cae el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma en el año 476, cuando ya llevan 150 años siendo formalmente cristianos. Pero en el lado oriental del Mediterráneo, con sede en Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, ese que tú y yo conocemos como bizantino y que nunca se llamó Imperio Bizantino, sino que es el nombre que le dan los historiadores del siglo XIX, bueno, ese no cayó. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más y era la gran capital imperial del cristianismo, Constantinopla. Entonces tienes dos imperios romanos cristianos, pero un poquito más al sur, en el desierto de Arabia, se está gestando una de las revoluciones más importantes de la historia. Nace Muhammad, el profeta de los árabes, en el año 570, según la tradición musulmana. En el año 610 recibe por primera vez las revelaciones del arcángel Gabriel, y a partir de ahí y hasta su muerte en el año 632, según la tradición musulmana, Muhammad nunca dejó de recibir revelaciones. Lo importante de toda esta historia es que a la muerte de Muhammad, toda la península árabe ya se ha hecho musulmana, ha abrazado esta nueva fe, emparentada con el cristianismo y emparentada con el judaísmo. Eso tampoco hay que olvidarlo nunca. Te cuentan la misma historia de Abraham y los profetas y de los judíos en Egipto y la expulsión del paraíso y el árbol de la vida. Es otra versión de la misma tradición abrámica. Pero lo importante aquí es que a la muerte del profeta, los árabes comienzan su gran expansión imperial cultural, y en menos de 80 años después de la muerte de Muhammad, los musulmanes ya han llegado hasta la frontera con China, en lo que hoy sería en torno a Samarcanda, en Uzbekistán, en el Asia Central, y ya se comieron todo el Mediterráneo, y para el año 711 se están metiendo a la península ibérica, aquí donde estamos justo en este momento. Lo que más adelante será España. Los musulmanes no conquistaron España, así como siempre te digo que los españoles no conquistaron México porque no había México cuando llegan los españoles. Bueno, pues no había España cuando llegaron los árabes. Cuando llegan los árabes a la península ibérica existe el reino de los visigodos, de estos invasores germanos que tomaron el poder tras la caída del Imperio Romano. Lo que se está dando a partir de este momento es una lucha de civilizaciones, una lucha de religiones que es una lucha de civilizaciones, dos formas distintas de entender el mundo. Y entonces, a ver, el Islam se afianzó perfectamente en el norte de África y hasta el Asia Central.
conquistaron Jerusalén, que ojo, no se la conquistan a los judíos que habían sido expulsados por Roma 600 años antes, le conquistan Jerusalén al Imperio Romano de Oriente, Egipto al Imperio Romano de Oriente. Todo lo que hoy es Egipto, Medio Oriente y Turquía era Imperio Romano de Oriente, se lo van a ir apoderando los musulmanes. Si tienes una gran expansión del Islam, que obviamente va en detrimento de la cristiandad que estaba establecida ahí. Lo que vamos a ver a partir de ahora es a dos civilizaciones encabezadas por religiones peleándose por definir cuál va a ser su espacio en este mapa. Quedó muy claro: Arabia, Islam; Medio Oriente, Islam; Norte de África, Islam; Centro de Asia, Islam. ¿Dónde continuó la lucha durante cientos de años? En lo que hoy es Turquía, Constantinopla, el imperio se va reduciendo, los árabes van entrando, luego los turcos, y en España. En España en el año 700, bueno, en el reino de los visigodos, para respetarme a mí mismo, entran los musulmanes árabes y bereberes en el año 711, 20 años después han conquistado toda la península ibérica, cruzaron los Pirineos y fueron detenidos en el año 732 por Carlos Martel. Si lo vieras en un mapa, no verías cómo se mueven para acá musulmanes y cristianos peleándose por ese espacio en el mapa. De pronto, si nos ubicásemos en el año 800, año importante porque es coronado Carlomagno, el primer gran emperador de la cristiandad europea, los musulmanes lo dominan todo. Pareciera que el Islam le ha ganado esta batalla a la cristiandad. Y así se quedó el mapa hasta llegar al año 1094. Los musulmanes abarcándolo todo, desde el Asia Central hasta los Pirineos. Vienen las cruzadas convocadas por el Papa Urbano II en el año 1094 al grito de Dios lo quiere y vamos contra los musulmanes. Las cruzadas no lograron nada. Fueron 200 años de cristianos contra musulmanes peleándose por la costa del Mediterráneo en torno a Jerusalén. Y eventualmente la ganaron los musulmanes. Parece ser anecdótico, pero ¿qué está pasando en la península ibérica? Justo vamos para allá. ¿Qué pasó entonces en la península ibérica? Para cuando llegan los musulmanes, que son árabes con bereberes, que son las tribus del norte del desierto de África, cruzan en el año 711 a una península ibérica que, como he comentado, no es España todavía, aunque claro que ya están ahí las raíces de lo que será España. Pero ojo, esta península ibérica ya era cristiana. Era cristiana desde tiempos romanos. Los visigodos, que tenían su sede en Toledo, también se hicieron cristianos. Un año muy importante, 589, el rey Recaredo se hace formalmente católico junto a todo su pueblo. Todo esto nada más para que entendamos que los musulmanes entran a una península ibérica que lleva en el año 711 pues unos 400 años siendo católica, y este catolicismo ha sido en gran medida lo único que une a tantos pueblos distintos, distantes y diversos que hay en esta península, ¿no? La identidad va a ser esta cristiandad católica. Cuando llegan los musulmanes, aquí empieza algo que para los musulmanes se llama guerra santa, concepto que no existe en la cristiandad, que hablan de guerras justas. Dos formas distintas de llamarle a lo mismo, hay que ir contra el otro. Pero bueno, el tema es que los musulmanes empiezan a arrasar hacia el norte y pues cuenta la leyenda que los caballeros cristianos del reino de los visigodos se fueron retirando al norte más allá de las montañas cantábricas. Ahí fundan el reino de Asturias. Mira qué bonito, el reino de los visigodos de Toledo era el legítimo sucesor de Roma. Hasta habían firmado un acuerdo con Roma. El reino de Asturias se convierte en el sucesor legítimo del reino de los visigodos y por lo tanto del Imperio Romano. Y ahí empieza este proceso al que hoy se le llama reconquista. Y digo hoy porque en ese momento nadie estaba diciendo estamos luchando por la reconquista. No es la reconquista de España, porque España no existía, se está formando. Es la reconquista de la cristiandad. Y aquí viene este periodo, ¿no? A partir del año 732, me parece, ojalá no me esté equivocando, batalla de Covadonga, que tal vez pasó, tal vez no pasó, con el rey Pelayo, que tal vez existió, tal vez no existió. Les juro que eso es irrelevante. La historia es un relato simbólico por encima de cualquier otra cosa. Lo que sí pasa en torno al año 732, en torno a lo que hoy es al reino de Asturias, es que los caballeros cristianos empiezan a combatir a los musulmanes. Esta es la cruzada en la que nace España, ¿sí? Que empieza antes de que empiecen las cruzadas del Medio Oriente y termina después. Los caballeros cristianos que empiezan a descender al sur. La primera gran conquista de estos caballeros cristianos va a ser hacer una gran línea defensiva con monasterios para atraer peregrinos, para contener a los musulmanes. Hoy se llama Camino de Santiago.
Y a partir de ahí empiezan a bajar cada vez más y empieza esto que se llama reconquista. Van conquistando ciudades, toman Ávila, toman Salamanca, toman Toledo. Eso es así algo fundamental. Y a partir de ahí, si lo pudieras ver en un mapa, pues la mitad norte es cristiana, la mitad sur es musulmana. Hay un símbolo aquí bien importante, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que otra vez pudo existir, pudo no existir, pudo ser un héroe, pudo no ser un héroe, no importa, la historia es una narrativa simbólica. En el año 1094 el Cid toma Valencia, el Cid, un caballero cristiano, aunque trabajó mucho tiempo para los musulmanes, esa es otra historia que luego contaremos, toma Valencia para la cristiandad. Y cuando el Cid está tomando Valencia para la cristiandad y la península ibérica está mitad cristiana, mitad musulmana, es cuando en el Medio Oriente están comenzando lo que tú y yo conocemos como cruzadas. Pero es que lo de España ya es una cruzada. Si ubicamos como cruzada este tema de cristianos contra musulmanes luchando por su espacio en el mundo, esto es una cruzada. Entonces, allá están ya las cruzadas del Medio Oriente. Simbólicamente tenemos al Cid, que en el año 1094 toma Valencia. El siguiente punto fundamental de esta gran cruzada que va a ser la formación de España es el año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, cuando se forma el mayor ejército cristiano que se ha formado, de unos 30,000 hombres, que cuenta la leyenda que combaten contra 100,000 musulmanes. La cuarta cruzada se está llevando a cabo en Constantinopla, mientras acá se está llevando una cruzada distinta. El Papa Inocencio III, el que convoca a la Cuarta Cruzada en Medio Oriente, es también el que convoca a una cruzada en la península ibérica. En la batalla de las Navas de Tolosa triunfan los cristianos y entonces los musulmanes se retiran hasta el sur, a Granada. ¿Cómo se veía esa Granada? Pues se veía como este lugar en el que estamos, que por cierto es el Hotel Alhambra Palace, qué bonito nombre. Así se veía un palacio musulmán de aquella época, del siglo XII, del siglo XIII, siglo XIV, como este maravilloso Hotel Alhambra Palace. Pero bueno, siguiendo con esta historia, a esto me refiero con que esto es una cruzada, es este avance. Finalmente hay otra batalla también muy importante, año 1340, se menciona menos, la batalla del Salado, y a partir de ahí pues ya es terminar de sacar a los musulmanes de este territorio. Y entonces lo que va a pasar es los Reyes Católicos. Nos damos un brinco hasta los Reyes Católicos. Nos damos un brinco hasta los Reyes Católicos que sí deciden que es momento de terminar esta gran empresa que es formar España. Tal vez los Reyes Católicos son los primeros que tienen en su mente ahora sí la idea de España, y esta España tiene que ser profundamente católica. Los Reyes Católicos tomaron Málaga en 1487. Dato cultural, en ese año se está inaugurando el Templo Mayor en México. Y bueno, a partir de ahí comienza el asedio final sobre Granada, que como todos sabemos, y si no lo sabes a partir de ahora, cae el 2 de enero de 1492 ante Isabel y Fernando. Pero unos pocos años antes, 40 años antes, del otro lado del Mediterráneo, ojo, en el Medio Oriente, las cruzadas siempre las ganaron los musulmanes. La primera la ganaron los cristianos y a partir de ahí siempre ganaron los musulmanes. Pero en el año 1453, el sultán de los turcos, Mehmed II el Conquistador, tomó Constantinopla. ¿Te acuerdas? Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió 1000 años más al de Occidente. Cae el Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Y otra vez este juego de mapas del que te estoy hablando. El Islam se ha apoderado de todo en el Medio Oriente, ha destruido el Imperio Bizantino, ha conquistado todo el Imperio Bizantino, ha tomado Constantinopla, y esto que tiene a toda la Europa cristiana asustada, se compensa del otro lado, ¿sí? Mientras en el Oriente ellos llegan hasta Constantinopla y quieren llegar hasta Roma, en el Occidente los Reyes Católicos los sacan de la península ibérica y se consolida el triunfo de la cristiandad. Y con eso es que nace España en 1492. Dos grandes años, 1453, parece que el Islam triunfa y llegan hasta Constantinopla. 40 años después, 1492, del otro lado del Mediterráneo, la cristiandad triunfa. Es un momento fundamental. Parece que después de 700 años de guerra entre dos civilizaciones en torno al Mediterráneo por ver qué espacio le corresponde a cada una, la lucha ha llegado a su fin. Los musulmanes tienen todo, desde el norte de África, el actual Marruecos, pasando por toda África, el Medio Oriente, el Asia Central, incluida Constantinopla y Europa Oriental. Pero
han sido expulsados, bueno, han sido derrotados, serán expulsados más adelante en Granada. No solo acaba de nacer España, que es muy importante comprender eso, acaba de nacer España el 2 de enero de 1492, cuando Boabdil el Chico le entrega las llaves de Granada a los reyes católicos. Por cierto, la Alhambra no es tan antigua como uno pudiera pensar. La Alhambra es una serie de monumentos y castillos y jardines que se construyen entre el siglo XIII, XIV y XV. Bueno, todavía Carlos I, Carlos V, el nieto de los reyes católicos, va a agregar un palacio ahí. Pero bueno, ahí está, ha terminado la Guerra Santa, han terminado todas las cruzadas, se ha dejado muy claro qué parte del mapa le corresponde a cada quien. Ahí está. Y ahora vamos a concentrarnos solo aquí, en Granada, en España, 1492. Los caballeros cristianos llevan 700 años de impulso de Guerra Santa. Es una historia de 7 siglos que vienen avanzando desde el norte. Si nos concentramos solo en el reinado de los reyes católicos, que fue una guerra total para terminar de consolidar España, estamos hablando de que para cuando cae Granada en 1492 son 20 años de impulso guerrero por avanzar hacia el sur. Ojo, ¿qué va haciendo España conforme avanza al sur? Civilización. Allá donde, no que no sea civilización la musulmana, me refiero a su propia civilización, es decir, conforme España va avanzando, tiene que poblar. Entonces, para poblar, España tiene que ir fundando ciudades, haciendo acueductos, haciendo universidades. Así es como España avanza, construyendo su propia civilización. Pero después de 1492, el impulso lógico de estos guerreros cristianos era cruzar el estrecho de Gibraltar, llegar al norte de África para también echar a los musulmanes de ahí. Eso no pasó. Si eso hubiera pasado, hubiera sido una guerra a muerte por ambos bandos. Si los cristianos se hubieran lanzado a Marruecos, donde los musulmanes además no están dispuestos a convertirse ni a recibir la cristiandad, hubiera sido una masacre tremenda. Pero quiso la coincidencia, quiso la providencia, como le queramos llamar a esto, que ese mismo año Cristóbal Colón llegase a América. ¿Y qué pasó entonces? Que todo el impulso de estos guerreros cristianos, en lugar de dirigirse a Marruecos, que iba a ser una masacre, se dirigió hacia América. Los primeros 20 años en el Caribe son muy difíciles, entre 1492 y 1512, que surgen las leyes de Burgos que regulan lo que está pasando en el Caribe. Pero cuando ya llegan a América, el continente tierra firme, 1521, Hernán Cortés, tomando Tenochtitlan, al mando de 100,000 guerreros indígenas, cosa que nunca debemos olvidar. Lo que está pasando es que España, en lugar de irse hacia Marruecos, se desvió por el océano, llegó a América. Me voy a concentrar solo en México. ¿Qué pasa una vez que España llega a América? Fíjate qué bonito, otra vez, movimiento de mapas. España fue bajando de norte a sur en la península ibérica, construyendo España, construyendo ciudades, hospitales, acueductos, universidades, cosa que no iban a hacer en Marruecos. Llegaron al otro lado del océano, se aliaron con los pueblos indios, porque eso es lo que en realidad pasó, y empezaron a construir de sur a norte. Se funda en 1521 la Ciudad de México, 1531 Tlaxcala, Puebla, Querétaro, y se sigue construyendo San Luis Potosí, Zacatecas, hasta llegar a Santa Fe de Nuevo México, hasta lo que hoy es Texas, hasta lo que hoy es California. Y mientras España iba avanzando hacia el norte, fue haciendo lo mismo que hizo en Europa mientras avanzaba hacia el sur. Ciudades, acueductos, universidad, hospital, colegios, civilización. No que no hubiera civilización en América, me refiero a la civilización que trae España y la cristiandad. Y por cierto, deberíamos estar agradecidos de eso, porque si tú hoy hablas español, como el 94% en el caso de México, ¿no? El 94% de los mexicanos somos hispanohablantes. Si eres católico, como lo son el 90% de los mexicanos, bueno, pues lo que le da fundamento a tu identidad es resultado de esta última cruzada. España cristianiza toda la península ibérica, atraviesan el océano y construyen todo un continente, porque desde California hasta Tierra de Fuego vas a ver lo mismo, vas a ver ciudades, caminos, acueductos, universidades, colegios, hospitales, 600 millones de hispanohablantes y una gran variedad de católicos, porque cada pueblo indígena tomó el catolicismo un poco como lo entendió, como quiso, como pudo, y generaron el maravilloso catolicismo folclórico sui generis, un tanto hereje y un tanto pagano que tenemos en la América de hoy. A esto me refiero como la última cruzada. La última gran cruzada fueron
cientos de años de llevar la civilización por encima de religión, la civilización cristiana, a todo un continente. 1492 es por eso el punto de quiebre, el final de la Gran Cruzada con el que nace España y el inicio de la Gran Cruzada con el que nace toda la América hispana. 1492, el año más importante de la historia. Parte de las cosas fascinantes de la Alhambra, como hemos comentado, es que no es la Alhambra, bueno, sí es la Alhambra, pero no es el palacio o el castillo, es una ciudad completa. Aquí llegó a vivir toda la corte del sultán, de los sultanes naceríes, aquí vivían miles de personas y esto se fue construyendo a lo largo de casi 250 años, porque claro, tenemos las zonas árabes, muy árabes, y tenemos palacios como este de acá, que, a ver, completamente distinto a esto que tenemos acá. Entonces, a ver, estamos hablando de 200 años de distancia entre esto y esto, porque este es un palacio renacentista. Este lo mandó a hacer Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Germánico, nieto de los reyes católicos. Es curioso, en el testamento de Isabel la Católica decía que le heredaba el reino de Granada a sus descendientes, a los Habsburgo, con la condición de respetar la Alhambra y de no quitar ningún edificio. Entonces digo yo que Carlos V buscó el recoveco legal y dijo, pues mi abuela dijo no quitar nada, pero no puso ninguna prohibición sobre ¡pum!, poner algo. Y entonces en medio de este lugar tan árabe, pues de pronto tenemos un palacio renacentista que si lo ves desde el aire, que no lo vas a poder ver en este video, porque aquí grabar con dron requiere de una tramitología que para qué te cuento, pero pues sí ves un palacio ahí que no viene al caso. Es hermoso y qué bueno que lo hicieron. Nunca lo pudo habitar, bueno, no era habitación, era de trámites gubernamentales y demás, pero bueno, y dato interesante, se habla mucho y si no ahora te lo comento, aquí vivió por ejemplo Washington Irving durante algunos años. ¿Quién es Washington Irving? Pues tal vez lo puedes conocer como, pues es el autor del Jinete sin Cabeza, ¿no? La leyenda de Sleepy Hollow, la historia del Jinete sin Cabeza. Pero bueno, el tema es que Washington Irving vivía aquí en una cueva, porque resulta que esto está lleno de cuevas alrededor en las que vivían familias, familias de turistas, familias de gitanos, familias de gente como Washington Irving. Y eso perduró hasta el siglo XIX, XX y XXI, porque resulta que mucha gente tenía casas en propiedad privada dentro de la Alhambra. Hoy en día sigue habiendo casas, hay familias que viven adentro de la Alhambra, porque claro, de pronto tengo propiedad sobre mi cueva, el gobierno hay que sacar a esta gente, pero no los pudieron sacar y fue bueno, pues no se van a poder heredar y conforme la gente vaya muriendo, todo esto va regresando. Y todavía hay casas que están en esa situación, hay familias que viven adentro de la Alhambra. Entiendo, corríjanme si me equivoco, que ya no podrán heredar esa casa y cuando estas familias vayan muriendo, todo esto irá regresando pues al patrimonio del Estado. Pero de momento hay gente que tiene su casita de propiedad privada dentro de la Alhambra. Carlos V puso la suya y si el emperador pone la suya, ¿por qué yo no voy a poner la mía?